Cada recorrido que hacemos no solo mueve a personas, sino también sueños, esperanzas y oportunidades. La dedicación que ponemos en cada trayecto asegura que miles lleguen a su destino. Cada día, movilizamos oportunidades y sueños por cumplir. Grupo Sisa. Mejoramos experiencias de viaje. Gracias, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la segunda parte de esta serie de conferencias. Vamos a tratar ahora el tema Taller Proyectos CISA Academia, con la presentación de proyectos para desarrollo de investigación aplicada. Nos va a moderar esta conferencia la maestra Marcela Adriana Basurto Acevedo. Adelante, maestra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlos. Quiero agradecer antes a la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad por este acercamiento que ha tenido y voy a introducir justo el que estamos aquí en estos momentos porque es el inicio de un gran trabajo tanto para la academia como para las empresas y posteriormente para incluir al gobierno, ¿no? Si ustedes estuvieron tanto en alguna de las mesas de la sala A como en esta mesa, todos hablaron de la relación que debe de haber y que debemos de participar todos para mejorar el transporte público. Bueno, les digo por qué estamos aquí, ¿no? ¿Qué es la Red Académica Mexicana por el Transporte Público, ¿no? Hace 2 años me invitaron a participar en este proyecto, en el cual no muy convencida por su objetivo, pero sí por el cúmulo de trabajo que tenemos que hacer todos para mejorar el transporte. Entonces, ya habían trabajado desde el 2023 varios compañeros, varios aquí presentes, para mejorar el transporte público desde la academia, para que la academia tenga participación. Entonces, en estos 2 años, 24, 25, ha servido para la consolidación de la red. Hemos logrado ser una comunidad de instituciones educativas de nivel superior que busca promover conocimiento y capacidades para fortalecer la movilidad y el transporte público. Ajá. De ahí la importancia de este momento que estamos iniciando hoy a través de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, Grupo Sisa y, bueno, la Red Académica de Transporte. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Bueno, estamos construyendo el radar tecnológico que nos va a permitir tener todos los aspectos tecnológicos, toda la tecnología disponible para los diferentes sistemas de transporte, el MOOC, ¿no? Cursos en línea, esperemos por ahí en septiembre en nuestro congreso, iniciar con un curso ya en línea o ya estar en operación por aquí, la maestra Ercilia lo está llevando a cabo. El repositorio de la información, la UACM, nos está ayudando a través de la doctora Gloria que moderó hace el inicio de estas conferencias, la revista digital, para tener una revista de transporte con todo el rigor de investigación y académico que necesitamos dentro y generar ese espacio de conocimiento metodológicamente sustentado y justificado técnicamente, pues para todas las empresas, para todas las necesidades de las empresas de transporte. La vinculación con empresas públicas y privadas, bueno, pues este es un primer acercamiento. Hemos tenido acercamiento con el Instituto Mexicano del Transporte, con Intertraffic, con la UITP, con varias instituciones que nos estamos organizando para mejorar el transporte y el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores que coordina la maestra Miriam Telles, que por ahí también, por aquí va a estar mañana, que es justo esto, ¿no? Cómo intercambiar las posiciones entre los docentes, entre los alumnos, entre lo que requiere la industria del transporte. Y entonces, a raíz de eso, gracias a la AMTM, nos han permitido interactuar entre la red académica para apoyarnos en estos trabajos, ¿no? En este congreso. Estamos aquí apoyándonos porque sabemos que este tema es muy importante y porque hay muchas premisas, muchos estudios y muchos análisis que tenemos que llevar ya al quehacer de lo que necesitan las empresas, ¿no? Así,
Grupo CISA nos ha permitido, y es ahora sí la entrada, le doy la entrada al doctor Mario Nieto, en el cual nos va a presentar 5 proyectos que después nosotros como docentes, como estudiantes, vamos a poder desarrollar, pero para resolver problemas específicos que ahorita están ocurriendo. Estoy muy emocionada porque este es el inicio, la verdad, de este trabajo. Creo que los que estamos aquí, los que estamos presentes, somos los directamente involucrados. No se queda nada más en resolverles el problema a la empresa, se queda en el desarrollo de ustedes, estudiantes, aplicado a un problema real, se queda en la transmisión del conocimiento, en la asesoría que tenemos los docentes para poder aterrizar esos conocimientos que se ven, que por ahí les platicamos los profesores en las clases, pero que realmente cuando llegan a la empresa se topan con cómo aplicar lo que aprendieron, ¿no? Ese punto es lo que se está dando aquí. Es el inicio de hacer investigación aplicada entre todos los involucrados del transporte. En ese sentido, le doy la palabra a Mario Nieto, es director adjunto de operaciones del Grupo CISA. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muy amable. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, maestra, doctor Javier, maestro Pablo. Gracias a la MTM y al grupo por este espacio que considero de la mayor importancia. A mí me han pedido que traiga un compendio, un resumen corto de algunos proyectos en los cuales la academia pudiera apoyarnos en la solución de problemáticas puntuales que en este momento por las cuales en este momento podríamos estar atravesando. Antes de eso, pues yo quisiera darles un poquito el contexto desde mi perspectiva de lo que está pasando con el transporte público, no solo en México, en muchas ciudades de América Latina. Y por supuesto, nosotros no somos ajenos a eso. Yo no sé si hablar de crisis o no, pero ¿qué está pasando? Los ingresos de los sistemas están cayendo básicamente por unas políticas tarifarias, y me refiero a la tarifa del usuario, que no necesariamente cumplen con unos criterios técnicos. Entonces, la tarifa que se le cobra al usuario no necesariamente iguala a la tarifa técnica, ¿sí? No sé si conocen esa distinción entre la tarifa técnica, que es el costo promedio de transportar un pasajero, y la tarifa usuario. Entonces, mientras en Metrobús se cobra una tarifa de 6 pesos al usuario, el transportar a ese mismo usuario en el sistema Metrobús puede costar alrededor de 15 pesos. Esa diferencia, pues alguien tiene que cubrirla, ¿sí? Las ciudades en este caso. Esa, digamos, disparidad entre la tarifa técnica y la tarifa usuario, y la falta de políticas tarifarias claras que permitan que las tarifas técnicas se acerquen a lo que se les cobra al usuario, o en su defecto, que prevea la necesidad de recursos para suplir esa diferencia, pues es parte de lo que está empezando a generar crisis, porque se junta con una reducción de la demanda de transporte. Entonces tenemos tarifas usuario que se mantienen fijas en el mediano plazo. A veces tenemos que esperar 4 o 5 años para que hayan aumentos en la tarifa usuario, y cuando digo tenemos, no es simplemente como operadores, sino como ciudad. Y por otro lado, la demanda de transporte público está cayendo por múltiples razones: el aumento del uso de las motocicletas, el aumento de las plataformas, o la estimulación de otros modos de transporte, o falta de una política clara y consistente en términos de estímulos al transporte público. Pero por estas dos razones fundamentales tenemos una caída en los ingresos que es persistente. Por el otro lado, tenemos un aumento en los costos de generar ese servicio de transporte, y es que, bueno, básicamente estos son sistemas de costos crecientes. Año con año aumentan los salarios, el precio de los energéticos viene creciendo. Son costos crecientes, ¿sí? Pero aparte de este tema de ser costos crecientes,
perdón un momentico, la reducción en los ingresos y los costos crecientes, la falta de una política clara en términos de los estímulos al transporte y la falta de una actualización de los ingresos que recibe el concesionario, pues nos ponen en una situación muy compleja que se junta con la necesidad de migrar hacia la electromovilidad, ¿sí? Entonces hay una presión fuerte social y ambiental y además pues con digamos toda la razón de migrar hacia la electromovilidad que termina costando más. Entonces imagínense que se juntan menos ingresos con mayores costos, ¿sí? Y eso pues nos pone en una situación bien compleja, no solo a los concesionarios, sino a las autoridades, porque de alguna manera está en juego la sostenibilidad de los sistemas. Entonces, un poco con ese contexto es que hablamos de algunos proyectos que bien sean para caracterizar y estimular los ingresos del sistema o para reducir los costos, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, por un lado, nosotros necesitamos entender mejor la demanda de transporte público, ¿sí? Para poder ofrecer un servicio que sea más acorde con las necesidades de los usuarios. Nosotros tenemos dos modelos hoy predominantes en México. Uno es en donde nos pagan por kilómetro y otro es donde el recaudo pues lo hacemos por los pasajeros transportados. Uno diría, en el que nos pagan por kilómetro no tenemos problema porque el riesgo de demanda lo asumen las autoridades, pero no es tan cierto porque si se está cayendo la demanda, las autoridades terminan recaudando menos dinero, subsidiando más y en todo caso se pone en peligro la sostenibilidad del sistema. Y en donde recaudamos y dependemos de los ingresos por pasajero, pues tiene todo el sentido entender mejor esas demandas. Grupo SISA tiene operación en Ciudad de México, el 50% de la oferta de transporte en Metrobús es de Grupo SISA en este momento, pero también en el componente zonal, 14 empresas del componente zonal en Ciudad de México que dependen en su recaudo básicamente de la demanda y de la tarifa al usuario, hacen parte del Grupo SISA. Entonces, ¿qué necesitamos? Estudiantes, docentes, entender, caracterizar muy bien esa demanda para poder planear y programar rutas que estén más a la medida con las necesidades de los usuarios, ¿sí? Esto, pues, distintas técnicas que en los últimos años han venido saliendo, como por ejemplo la construcción de una matriz origen-destino a partir de datos pasivos. Entonces, tenemos en el grupo empresas que tienen validadores a bordo de las unidades en donde registramos en dónde están accediendo los usuarios al sistema y a través de algún algoritmo podemos inferir en dónde están desabordando los usuarios, el destino de los usuarios. Entonces, si uno hace la trazabilidad, por ejemplo, de una tarjeta durante 5 días a la semana, o bueno, ya no tenemos problemas de capacidad computacional para hacerlo los días que queramos, podemos empezar a inferir cuál es el destino de los usuarios únicamente a partir del punto en donde están abordando nuestros usuarios. Esto pues no es novedad, lleva muchos años trabajándose por parte de la academia en otros sistemas, ya es una realidad, ya se empieza a hacer planeación con base en esas matrices origen-destino. Nosotros como empresa operadora, pues no tenemos todavía digamos, el recurso ni la capacidad técnica ni el conocimiento que hay en la academia para desarrollar esos algoritmos. Esto toma tiempo. En Santiago de Chile, más de 8 años trabajando en la elaboración de ese algoritmo. En Bogotá llevan otro tanto, 4 o 5 años trabajando en la elaboración de ese algoritmo. Este es un tema que nos puede ayudar un montón. ¿Cuál es digamos, la potencia que tiene poder contar con estas caracterizaciones a partir de datos pasivos? Y es básicamente la oportunidad, ¿sí? El poder estimar matrices sin necesidad de esperar ejercicios costosos como los que hacíamos tradicionalmente y para distintos momentos del día y para distintos días de la semana. Esta es una ciudad y todas las ciudades se mueven diferente un domingo a lo que se mueve un sábado. Y
normalmente pues uno tendía a hacer planeación con base en un día típico. Este es un tema que yo creo tenemos que profundizar y que quiero poner sobre la mesa para que lo comencemos a trabajar. Modelos predictivos de demanda. Ahí pueden ser redes neuronales o modelos de machine learning, modelos que nos permitan entender de mejor forma cómo se mueven los usuarios y cómo ante cambios en factores externos se altera esa demanda. ¿Para qué? No para otra cosa, sino para diseñar las rutas que más sentido le hagan a los usuarios, que mejor satisfagan las necesidades de los usuarios. Obviamente esto tiene pues detrás, trae unos beneficios económicos importantes para el concesionario y para los sistemas. Por ejemplo, esa es una idea que salía en alguna mesa de trabajo al interior del grupo, la inferencia de demandas en zonas en donde no hay datos, pero donde podemos tener imágenes satelitales y variables sociodemográficas. Entonces, por ejemplo, nosotros operamos en Hermosillo con 370 carros y es una ciudad que está creciendo de manera importante hacia el norte, ¿sí? Todavía no hay estudios y la verdad, pues creo que nos vamos a tardar un buen tiempo en tener los estudios. ¿Qué tal si a partir de imágenes satelitales cruzadas con variables sociodemográficas empezamos a inferir esa demanda y empezamos a modificar los trazados de tal manera que lleguemos a esos sitios donde empiezan a necesitar un servicio de transporte? Y por supuesto, pues la visualización de estos datos se vuelve fundamental. Es otro tema en el que hemos avanzado un montón, pero en donde necesitaríamos también el apoyo de ustedes como academia. Nosotros planteamos un tiempo, bueno, en esta estructura, que es un poco lo que acordamos, traigamos como en estos 8 puntos específicos por cada proyecto para empezar a darle forma de proyecto a cada una de estas ideas. Nosotros estimamos que en un plazo de 12 a 18 meses ya podríamos empezar a tener resultados, ¿sí? ¿Qué podemos poner nosotros? Tenemos operación en Ciudad de México, tenemos operación en Hermosillo, en Puebla, en Querétaro, en Monterrey. Tenemos mucha información del uso de las tarjetas que o es propia, en el caso de empresas como Xochimilco, en donde operamos con 130 carros aproximadamente, o que las autoridades la tienen y que podemos acceder a esa información. Es cuestión de pedirla y empezarla a utilizar. Bueno, ya les hablaba un poco acerca de los resultados esperados y de los recursos que básicamente, ¿qué les estoy planteando aquí? Pongamos nosotros los datos, un poco acerca del conocimiento de cómo se mueven nuestros usuarios en las distintas operaciones, trabajo de campo incluso si se requiere, y ustedes apóyennos con pues el conocimiento técnico para empezar a trabajar en estos modelos, en estos algoritmos. Por el lado de la optimización del mantenimiento de flota, nosotros en algunas operaciones seguimos, digamos, con algunas deficiencias relacionadas a la planeación porque no tenemos todavía la capacidad en el procesamiento de los datos y en el análisis de los datos. Nosotros históricamente pues hemos sido mantenedores de flota, no científicos de datos. Hoy por hoy pues hay un cúmulo de datos importante que antes no existía, bien sea por la telemetría o bien sea porque pues para nadie es un secreto que nosotros estamos evolucionando del modelo hombre y camión, estamos profesionalizando estos esquemas y eso viene acompañado de la implementación, por ejemplo, de sistemas tipo ERP dentro de la organización o plataformas propias como nuestro TMS que empiezan a copiar toda esta información, a organizarla, a darle, digamos, un tratamiento en el marco del gobierno de datos que garantice la consistencia, la coherencia, la calidad de esa información. Todavía tenemos un camino largo por recorrer allí, pero digamos ya hoy contamos con mucha más información de la que podíamos tener hace 5 años o una cosa así. Entonces, en este tema de mantenimiento,
pues también hay la posibilidad, la oportunidad de que nos apoyen generando modelos para predecir fallas. Por ejemplo, ¿cómo nos impacta eso? Pues es preferible pasar a un mantenimiento predictivo, ¿sí? Donde yo baje, por ejemplo, compresores. Aquí tengo, me intimida un poco que están mis compañeros expertos en mantenimiento y yo tratando de hablar de mantenimiento cuando no es mi expertise. Pero tenemos, por ejemplo, compresores que vienen con una vida útil de 400.000 kilómetros para una operación como la de Skybus aquí en el corredor Reforma. Pero los mismos compresores, la misma marca, no necesariamente duran los 400.000 kilómetros en operaciones como la de Hermosillo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, tenemos una data importante, tenemos un conocimiento técnico importante, necesitamos es empezar ya a moler esos datos y a generar información a partir de esos datos que complementen ese conocimiento que hoy tenemos para empezar a pasar a esas siguientes fases del mantenimiento más enfocados en la predicción y que nos apoyen en la confiabilidad de la flota y en corregir, en evitar esa indisponibilidad. Cuando yo espero hasta que un componente falle o no tengo la capacidad de predecir en qué momento va a fallar, seguramente va a fallar en la glorieta de Insurgentes, me va a generar un trancón de la Madonna y pues con los consecuentes costos no solo económicos, sino en términos de que también terminan siendo económicos, el tiempo y la afectación hacia los usuarios. Entonces, aquí yo considero que tenemos también, maestra, una oportunidad muy grande de avanzar en temas. Hemos hecho pinitos, ¿sí? Hace un par de años, por ejemplo, dentro del grupo generamos un modelo de predicción de fallas, ¿sí? Con una cadena de Markov que nos permitió llegar a una estimación de la cantidad de flota que necesitamos como reserva para atender las distintas operaciones de Metrobús en Ciudad de México, ¿sí? Tiene sus limitaciones, por supuesto, porque el modelo recoge un poco, o no un poco, totalmente los históricos, y los históricos pues vienen viciados por las buenas o malas prácticas que hayamos tenido en el mantenimiento, entonces de alguna manera puede sesgar la respuesta, pero es mejor que lo que teníamos antes, que era básicamente nada. Cuando a mí me preguntaban cuál es la flota de reserva óptima para cada una de nuestras operaciones, pues uno siempre dice el 5%, que era lo que decían los contratos en Bogotá y que es lo que dicen los contratos en Chile, y por ahí habían algunos papers que hablaban de tasa de falla de estos equipos cuando son nuevos del 5%. Pero cuando los equipos, me refiero a los autobuses, ya tienen 7 años, como en el caso de Hermosillo, ¿sí? O cuando ya tienen, están llegando a los 12 años, como en el caso de la línea 1, entonces ahí cómo lo predecimos. Generamos un modelo de predicción, lo usamos para tomar algunas decisiones, pero nosotros estamos es en el día a día, en sacar las unidades, en hacerlas confiables, en garantizar la disponibilidad, y no tenemos todavía estos equipos especializados y dedicados únicamente a eso. Además, porque cuesta un montón que las organizaciones entiendan la importancia de tener científicos de datos que aparte son costosos y que trabajan en horarios especiales y demás dentro de las organizaciones. Eso todavía nos cuesta, por lo menos en el sector, ¿sí? Acuérdense, estamos transitando de hombre camión a esquemas empresariales. Entonces, ahí yo creo que el apoyo que nos puedan dar ustedes como academia es fundamental, es muy grande. ¿Qué tenemos nosotros para aportar? Igual datos, expertise técnica dentro del equipo, al interior de las unidades de negocio. No les he contado, pero nosotros operamos 24 empresas de transporte, una flota de 2.200 autobuses, diésel, gas, eléctricos, de todas las marcas eléctricos probamos en este momento en el grupo. Entonces tenemos los expertos en mantenimiento como tal, tenemos flota para de distintas marcas y de distintas tecnologías para probar. Tenemos datos, algunos seguramente cuando empecemos a trabajar vamos a encontrarnos con que algunos tenemos que depurarlos, pulirlos o garantizar la calidad de alguna otra manera. Pero ahí hay una oportunidad grande. Pienso yo, y esto es totalmente arbitrario también,
además un poco porque tengo la idea que tenemos que empezar a pensar en relaciones de mediano y de largo plazo. Estos más que proyectos, quisiera yo que más que proyectos que fueran para publicaciones específicas y demás, se convirtieran, obviamente van a salir las publicaciones, pero que se convirtieran en digamos, en carreras de larga duración, en que pudiéramos consolidar una relación sólida que nos permitiera seguir aprendiendo de esos primeros resultados y demás. Entonces yo considero que entre 12 y 18 meses sería un tiempo interesante para empezar a mostrar resultados en este tema. Seguramente podríamos mostrar cosas antes de esto. De los resultados esperados, pues ya les contaba un poco, para nosotros es fundamental la disponibilidad de la flota y la confiabilidad. Son dos indicadores claves dentro del servicio. Yo necesito, si tengo 120 carros programados para operar en línea 1, yo necesito que los 120 carros a las 4 de la mañana estén disponibles para salir a hacer el servicio. Esa es disponibilidad y confiabilidad, pues necesito que los 120 carros salgan a hacer sus 230 kilómetros todos los días y no se me estén varando sobre la vía, porque eso termina siendo costoso no solo para el concesionario, insisto en eso. Cada vez que yo desincorporo un carro, estoy abriendo el intervalo, estoy abriendo el tiempo de espera para los usuarios y estoy generando un impacto difícil de calcular, económico, en términos del tiempo de nuestros usuarios. Entonces yo creo que aquí hay un tema interesante. Uno que pues está bastante de moda y es bien importante para nosotros es la gestión inteligente de la energía en nuestros patios. Hoy nosotros tenemos operación en CCA, patio aeropuerto, que corre por la línea 4, presta un servicio entre el aeropuerto y el centro de la ciudad. Ahí operamos en este momento con 56 más 16 carros eléctricos, ¿sí? Esos son 72 autobuses eléctricos de 15 y de 9 metros. Y la logística en el patio ya empieza a ser otro, digamos, otro negocio del cual pues estamos aprendiendo también. Nosotros arrancamos esta operación eléctrica en diciembre del 2023 y la logística cambia un poco frente al diésel, pero las negociaciones de energía eléctrica también son diferentes. Es un mercado que no conocemos, o sea, no conocemos tampoco muy bien el de diésel y predecir esos precios de diésel, pues es todo un reto, pero ahora ya, y en medio de esta transformación de hombre camión a empresa en la que estamos avanzando, y ahora ya se metió la electromovilidad, y pues ya si no te volviste empresa rápido y aseguraste y alineaste todos tus procesos, toda tu arquitectura tecnológica y de personas y demás, pues de malas, hermano, porque ya se vino la electromovilidad. Grupo Sisa tiene hoy ya cerca de 140 autobuses eléctricos y pues de 2.200, por supuesto este número va a seguir creciendo. Entonces necesitamos meternos más en estos temas y entenderlo mejor. Nuevamente el ofrecimiento es pues de este lado toda la experiencia en operar y en mantener estas flotas y de ese lado ayúdenos con el procesamiento de esos datos. Nosotros necesitamos, por ejemplo, generar modelos de carga óptima, ¿sí? Tengo distintos servicios dentro de esas operaciones eléctricas que puedo, en los que puedo optimizar las cargas en función precisamente de esos servicios y del costo de la energía eléctrica, que es dinámico. A mí no me cobran lo mismo por kilowatt hora consumido si lo consumo a las 10 de la noche, que si lo consumo al mediodía, o si lo consumo en verano, o si lo consumo en invierno. Entonces, pues ya son complejidades que requieren una sentada interdisciplinaria, ¿sí? Con los ingenieros de mantenimiento, con los ingenieros de la operación, con el despachador mismo, con el que hace la recarga, el científico de datos, ¿sí? Para entender un poco el fenómeno y poder generar conocimiento sobre esto. Nuevamente, es un tema que tiene un impacto económico importante, pero va más allá del impacto económico para la organización. Y es que
Estamos en un contexto de demanda creciente de energía eléctrica y pues el país tiene unos retos importantes en términos de la generación y distribución. Entonces, todo lo que hagamos para optimizar el consumo va a tener un impacto muy grande. Aquí yo lo que me sueño, lo que me imagino es un conocimiento y modelos que nos permitan optimizar la carga de los autobuses, concretamente para darles una idea de lo que estamos pensando con este tema. Y nuevamente, por eso les hablaba del contexto inicial del transporte, reducción de ingresos, y por eso necesitamos entender mucho mejor la demanda para dar un mejor servicio a nuestros usuarios y por lo menos mitigar esa caída de los ingresos. Y por el lado de los costos, pues este es un tema que le pega a los costos de manera importante. Es menos, obviamente, que cuando era diésel, pero seguramente el costo de la energía eléctrica va a ir creciendo y pues no deja de ser actualmente cerca del 10% de nuestro costo. Cuando operamos diésel, estamos hablando de entre un 25 y un 30% del costo. Ok, se bajó con la energía eléctrica, pero pues es un tema que tenemos que optimizar. Bueno, aquí yo estoy pensando que entre 6 y 12 meses podríamos empezar a generar resultados. Les hablaba de la operación de CCA, es operación de Metrobús, pero en Hermosillo planeamos este año comenzar a operar 16 autobuses eléctricos de 9 metros y pues seguramente muchos de ustedes sabrán que el comportamiento de las baterías es diferente según la temperatura. Entonces a 50 grados, como estamos en esta semana en Hermosillo, va a tener un comportamiento completamente diferente que a los 35 que podemos estar hoy en Ciudad de México. Entonces, pues necesitamos empezar a generar conocimiento en torno a electromovilidad. ¿Listo? Recursos, pues es que son básicamente los mismos. Hablando nuevamente de optimización, en este caso de flota y operadores. México ya es una realidad la reducción de la jornada laboral. Entonces, a partir del otro año empezamos gradualmente a reducir la jornada laboral, pasando en 2027 a 46 horas, a 44 luego, hasta llegar a 40 horas en 2030, ¿sí? Eso es un reto gigantesco para nosotros. El 30% de nuestros costos son operadores, ¿sí? Y voy a dejar un momentico de lado a el resto. Nosotros dentro del grupo son alrededor de 3.200 operadores, cerca de 800 técnicos de mantenimiento. Entonces la reducción de la jornada laboral pues, nos va a poner un reto grande. Que uno diría, pues eso se compensa pidiendo más ingresos, pero pues no es lineal, no es que vamos a la autoridad y le decimos, súbame la tarifa porque ahora mis costos son mayores por la reducción de la jornada laboral. O seguramente se va a hacer, pero si yo estuviera al lado de la autoridad diría, ok, pero ¿y usted qué va a hacer? ¿Sí? Porque es que esto no es solo aumento de la tarifa. Muéstreme usted cómo está elevando su productividad. De hecho, lo que hay detrás de esa reforma laboral es el supuesto de un aumento en la productividad. Entonces, lo que hacíamos, lo hablábamos ayer con Fabián en la oficina, lo que hacíamos antes con 5 personas, ¿sí? Ahora le tengo que recortar de a 8 horas a cada una, 8 por 5, 40, me hace lo de otra persona. Entonces, o contrato a alguien más, ¿sí? Poco práctico en este mundo y como está cambiando, o hago que esos 5 sean más productivos. Entonces, necesito empezar a generar herramientas para la gente que minimicen el tiempo. En Grupo CISA estábamos en la implementación de un sistema de gestión de transporte que abarca toda la cadena de valor. Mañana les van a contar un poco acerca del TMS. Eso es lo que en este momento estamos haciendo como aporte a ese elevar la productividad, reducir las horas de trabajo en tareas mecánicas, automatizar procesos y demás. Pero aquí hay una oportunidad gigante, eso hablando de los administrativos y de los conductores. O sea, ¿qué hacemos con los conductores? Yo no puedo decirle a la ciudad que ahora ya no le voy a ofrecer un servicio de 22 horas, sino de 20 o de 18,
porque no me alcanza la plata, ¿sí? Aquí no hay de otra. Nos vamos a sentar con la autoridad, seguramente vamos a renegociar tarifas y demás, pero nos van a pedir, ¿y usted qué está haciendo? ¿Cómo está aumentando la productividad? Entonces, díganme ustedes, docentes y estudiantes, o sea, ¿cómo optimizo las horas de conducción sujeto a una cantidad de restricciones? ¿Cómo minimizo el costo de las horas de conducción sujeto a una cantidad de restricciones inducidas o por la reforma laboral o reglas de operación o reglas de negocio y demás? Aquí hay una oportunidad también muy grande. Si uno hablara de una programación para 10 conductores o para 20 conductores, quizás hasta en un Excel los más avesados de la operación lo pueden hacer, pero cuando estás hablando de una operación de 3.200 conductores, ¿sí? O de 24 diseños operacionales diferentes, ya no es tan, digamos, ya no es tan trivial el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer, señores de la red y señores de la academia y señores estudiantes? ¿Y qué podemos hacer para optimizar la cantidad de horas de operadores que necesito para ofrecer el servicio? ¿Y qué podemos hacer para optimizar el tiempo de mis colaboradores administrativos dentro de la organización? Eso en términos de conductores, pero en términos de flota también tengo que empezar a hacer ejercicios de optimización y son muchas variables. Entonces, cada autobús es un universo diferente. Así los haya comprado todos el mismo día y así hayan empezado a operar todos el mismo día. Cada autobús tiene un comportamiento diferente. Entonces, en algún momento yo tengo que empezar a desfasar la programación de los autobuses para que no me caigan todos al mismo tiempo en mantenimiento, ¿sí? Que les hablaba ahorita del ejemplo de los compresores. Vida útil de ciertos compresores en cierta operación, hasta 400, 500.000 kilómetros. Si todos cayeran al mismo tiempo, pues me genera un reto gigante para garantizar el servicio y hacer el cambio de los compresores o el mantenimiento, lo necesario. Entonces tengo que empezar a generar modelos en donde desfase también la programación de mi flota para garantizar los mantenimientos preventivos que tenga que hacer. Ese es un ejemplo nada más. Otro sencillo, yo tengo flota que por alguna razón es menos confiable que otra. Entonces, puedo tener la unidad 1063 que se vara más que todas las otras unidades. Ahí hay un problema también económicamente interesante y es, pues, necesito empezar a programarla donde le pegue menos a mi EBITDA, ¿sí? Porque si yo la programo ese autobús en las rutas en donde genera más ingresos y ese autobús falla, pues me está generando un problema más grande que podría empezar a mitigar. Entonces tenemos que empezar a generar modelos de optimización de flota y operadores, nuevamente para reducir estos costos. Y un problema que a medida que sigamos avanzando en la electromovilidad, pues se va a hacer cada vez más importante porque el 40% hoy por hoy del costo del autobús son las baterías. Y hoy tenemos una incertidumbre muy grande de realmente cuánto me van a durar las baterías. Entonces ya hay fabricantes que dicen, no, yo le garantizo durante toda la vida útil del autobús, yo le garantizo las baterías. Si se dañan, yo se las cambio. Obviamente no hay nada gratis, todo eso va en el costo por kilómetro que nos cobran por el mantenimiento o en el CAPEX, en el precio inicial del autobús. Pero esa es una marca, ¿sí? Y en las otras marcas, o sea, hoy en el mercado tenemos Sunwing, Shantung, Volvo ya está también en el mercado, Yutong, por hablar de los que me acuerdo en este momento. Pero y con las otras marcas, ¿cómo va a ser el comportamiento de esas baterías? Pero el comportamiento de las baterías tampoco es lineal. O sea, no va a tener el mismo desgaste el autobús de la línea 4 del que les hablaba ahorita, que el autobús que me opera en Hermosillo, ¿sí? Entonces yo tengo que incluir en mis modelos financieros alguna proyección, alguna perspectiva, ¿cómo se diría eso? Sí, alguna estimación de lo que va a pasar con la batería de mis autobuses, por lo que les decía, es básicamente el 40% del costo.
y depende de variables como la topografía, el clima, el trazado de las rutas, los patrones de conducción, la demanda, porque no es lo mismo si los autobuses están a tope, como los biarticulados en línea 1, que a diario mueven cerca de 3.000 personas, o autobuses que van a mover únicamente 1.500 o 2.000 personas. Estoy hablando de biarticulados, cambia ahí el comportamiento. Son todos estos 5 proyectos, por mencionarles algunos de una lista, digamos, un poco más amplio, que afectan, bien sea los ingresos para el sistema o los costos para el sistema. Y estoy hablando del sistema porque es que aquí no se trata únicamente del operador, o sea, todos los costos de la operación al final son trasladados a las ciudades. Al final son los contribuyentes quienes terminan pagando las ineficiencias o las eficiencias de los operadores. Entonces, el tema, digamos que va más allá de la rentabilización de un privado que ofrece un servicio público. Por supuesto, eso es importante porque, digamos, si no hay una rentabilidad, pues no va a haber tampoco un privado que esté dispuesto a asumir unos riesgos para operar y para ofrecer un servicio. Recientemente, dentro de la organización también se ha venido trabajando en modelos de estimación de la elasticidad de la demanda, ¿sí? Acuérdense, la elasticidad es la sensibilidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de elasticidad de la demanda es qué tan sensible es, en este caso, a los cambios en tarifa. Porque miren lo paradójico o lo contraintuitivo que puede resultar esto. Hace un par de años, los pequeños propietarios peleábamos por un aumento en la tarifa, ¿sí? Porque estábamos quebrados, llevábamos 4 o 5 años con la misma tarifa, todos los costos por las nubes, el salario mínimo se triplicó prácticamente en ese mismo periodo, el diésel creció un montón y demás, todos los costos crecientes y la tarifa fija. Pero ¿en dónde está lo paradójico? Que al aumentar la tarifa se reduce la demanda y al final los ingresos que esperaba, pues básicamente se diluyen por esa reducción de la demanda, ¿sí? Entonces, no era al final del día la solución. Necesitamos entender, y eso cambia para cada operación, qué pasa con la demanda cuando aumenta la tarifa. Suena y parece un problema trivial. Detrás de eso seguramente también hay técnicas de machine learning, supongo, redes neuronales o cualquier cosa que nos permita entender, ya ustedes son los expertos, sabrán cómo hacerlo, pero que nos permita entender cuál es el efecto del aumento de un peso o de un 1% en la tarifa sobre la demanda, porque al final del día eso determina los ingresos hacia adelante. Entonces, otro problema adicional que quisiéramos poner, y quisiera dejar solo uno de ñapa, y es que ese nos da muchas vueltas y quizás no requiere científicos de datos o no lo sé, pero tenemos un problema con los baños de los operadores, ¿sí? ¿Qué hacemos para que un operador pueda disponer de un baño digno, de un sanitario digno, para que no tenga que pasar tantas horas a bordo del autobús o las benditas botellitas que se encuentra uno por toda la ciudad, porque sencillamente pues no hay en dónde ir al baño? Entonces, pues si a partir de la red, los arquitectos, los ingenieros, los economistas pueden encontrar algún modelo que nos permita resolver esa problemática que hoy tenemos, pues maravilloso. Entonces ahí en las solladas, en lo que nos podemos medio imaginar, no sé, algún esquema de alianza público-privado que a partir de un sanitario elevado en donde el autobús llegue por debajo, le podamos suplir ese servicio al conductor. Pero entonces tiene que ser económicamente sostenible porque pues, ¿quién va a administrar eso? Administrar unos sanitarios es costoso, ¿sí? Ahí tenemos un problema también interesante para echarle una pensada, quizás no tan
digamos, ya decantado como esto, pero es una problemática real. Entonces, esos son como 5 aspectos y estos últimos 2 que agregué al final, en los que consideramos que la red, ustedes profesores y estudiantes, nos pueden apoyar un montón. Insisto en que quisiéramos que fueran relaciones de mediano y largo plazo. El esquema de becarios es muy bueno. Nosotros hemos, digamos, aprovechado mucho este esquema, pero notamos que hay una interrupción ahí que termina dando al traste con los proyectos. Entonces, hemos hecho cosas buenísimas con becarios, pero los becarios se van y quedan los proyectos ahí truncados. El último, por ejemplo, desarrolló un modelo tipo ChatGPT en donde tiene todos los estos que son las reglas de operación y mis supervisores le pueden preguntar, oiga, ¿qué pasa si encuentro al conductor hablando por teléfono? Y le dice cómo proceder y cuáles serían ahí las sanciones de Metrobús y cómo proceder internamente. Las reglas de operación pues son el marco en el que nos podemos mover y son como la tipificación de lo que serían contravenciones dentro del sistema. Son bastantes en algunas operaciones complejas y demás. Una solución sencilla que nosotros que nos dedicamos al transporte no tenemos, no podemos desarrollar, que quedó en una etapa de pruebas muy interesante, pero pues el becario se nos fue y hasta ahí llegó el proyecto. Esperamos continuarlo, pero sí tenemos que pensar en relaciones de mediano y largo plazo. Y no es tan sencillo a veces porque no están los marcos jurídicos tan desarrollados, el tema de la ¿cómo se llama? Confidencialidad de los datos y demás, pero de parte de Grupo CISA y de parte concretamente de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento, que es directamente de donde vengo, está toda la disponibilidad para que nos sentemos a generar conocimiento, a echar globos, ideas un poco, a aterrizar en modelos, aterrizar en documentos, aterrizar en conocimiento, en que vengan a los patios un día a las 4 de la mañana y conozcan la dinámica de la operación, en que se vayan para un taller un domingo a las 6 de la tarde y conozcan las angustias de la gente en los talleres, en que vayamos hasta Hermosillo y vean las condiciones en las que operamos allá, porque pues finalmente lo primero que hay que hacer es entender bien el negocio antes de sentarse a echar números, a echar lápiz para resolver las problemáticas. Entonces, maestra, estos serían los proyectos en los que yo veo que nos podrían dar una mano. Pues muchas gracias, doctor. Ahí los tienen. Son 5 proyectos que yo me iría más bien a las líneas de investigación, porque yo vi a muchas personas muy pensativas, alumnos, docentes. ¿Quién dice yo? ¿No? Aquí están, le están dando la forma, está mencionando que hay que tener una relación a mediano y largo plazo. O sea, no es nada más hacer el proyecto e irme, es cómo hacerlo, cómo implementarlo, cómo evaluarlo, cómo monitorearlo, y esa es la relación a largo plazo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Desde la Red Académica Mexicana por el Transporte Público, lo primero es ser parte de la red. Muchos de aquí ya somos parte, ¿no? Y yo veo docentes y alumnos del IPN, del UPIXA, del UPM, de la UACM, de la UNAM, ¿no? Hace ratito estaban los de la escuela bancaria, UAMEX va a estar por aquí, o a lo mejor ya alguno de los alumnos. Entonces ya muchos somos parte de la red, ¿no? Entonces, pero para quien no son y que ahorita ve la posibilidad, esto se trata de juntar las manos, juntar las capacidades, los conocimientos y poder apoyar a las empresas con los proyectos que ahorita nos están presentando. Entonces, ahí lo tienen, ahí está la dirección para poderse registrar en la red. Ya registrados en la red académica, entonces mandar un correo en donde digan, bueno, yo soy tal y lo que quiero es participar en el proyecto de caracterización del servicio, de mantenimiento, de optimización de la demanda. ¿En qué proyecto?
¿no? Posteriormente vamos a integrar grupos de trabajo de máximo 5 integrantes, en donde haya un líder, el docente va a ser el líder, docente investigador de una institución, 3 o 4 alumnos que vayan a ese proyecto y el enlace obviamente de la empresa con quien vamos a estar viendo todas estas visitas, información técnica, operativa que necesitemos, ¿no? Aquí es muy importante porque justo con las voluntades es con lo que se hacen realmente los proyectos, ¿no? Yo les digo, el proyecto de la red académica en octubre del 2023 se sentaron 6, 7 personas, ¿no? Y lo empezaron a trabajar y lo hemos llevado igual 6, 7, 8 personas, más la Universidad Autónoma de Querétaro, más la de Hidalgo, más, y se han ido sumando personas que han participado y que se han generado cursos y que se han generado talleres y que se han generado congresos y que se han generado trabajos y justo esa red de participación. Entonces, aquí lo interesante, alumnos, y de verdad, créanme que es interesante porque yo ya lo he visto a lo largo de estos 2 años con chicos que han interactuado entre la visión que tienen los estudiantes de la UACM, la visión que tenemos los profesores del Politécnico, cómo entrelazamos todos esos conocimientos y poder conformar e integrar un grupo, no solamente ahora sí de mi escuela, integrar un grupo realmente interdisciplinario, multidisciplinario y que además una las capacidades que se necesitan para la optimización del servicio de el Metrobús, ¿no? En determinada línea. Y se mencionaron proyectos, pero realmente son líneas de investigación porque el doctor Mario lo dijo, no es lo mismo que pasa aquí en una línea del metro, que lo que pasa en Hermosillo, que lo que pasa en todas es diferente, el tema es el mismo, ¿no? Y a lo mejor la posibilidad de resolverlo es el mismo. Entonces, es ahora cuando ustedes pueden participar. Vamos a generar, ya que tengamos conformados los grupos de trabajo, vamos a generar una reunión para armar ese plan, ya con el acompañamiento, con la guía de lo que realmente requieren en las empresas del grupo CISA. Y entonces la idea es trabajar en estos meses a partir de ya, ¿no? De cómo podamos avanzar con el tema como que iniciemos, pero en el Congreso, en el tercer Congreso de la Red Académica Mexicana por el Transporte Público, que es los días 2, 3 y 4 de septiembre. Más detalles después se los damos. Pero ahí es donde, si termina el proyecto, si es solamente el avance, estaremos presentando los resultados de esto que el día de hoy estamos iniciando a través de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, que nos invitó a través de Grupo CISA y de nosotros, academia, profesores, alumnos. Eso sería todo. Siempre va a haber alguien de la red, obviamente, asesorándonos. Están nuestros compañeros en todas las universidades. Y si alguien levanta la mano de una universidad diferente, no importa, somos parte de la red y si tenemos algo que aportar para resolver los problemas y hacer más eficientes los servicios de transporte público, creo que es bueno para todos, ¿no? ¿Cuántas horas hicimos en llegar? ¿Fue rápido? ¿No? Y eso nos pasa todos los días, ¿no? Y es lo que yo les digo, ya no es pretexto, vivimos en la ciudad, tardamos mucho en llegar. Así tenemos que vivir y tenemos que encontrar esa mejor forma, ¿no? Desde el punto de vista del mantenimiento, ¿no? De las personas, ¿qué están pensando ahorita? Lo que acaba de decir, ¿no? ¿Qué están pensando las personas el domingo en la tarde? Porque el lunes empieza la rutina de operación fuerte, ¿no? Los invitamos a que participen, agradecemos, ¿no? Con estos proyectos y bueno, con esto damos por concluida nuestra participación. Gracias, doctor. Nos van a hacer aquí. Maestra, muchas gracias. Mario, muchas gracias. Todo un reto lo que se hace en Grupo CISA y lo que buscamos todos los días. Creo que la academia es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Incorporarla para ello. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a dar un reconocimiento por la participación, son tan amables. Vamos a comenzar con el maestro Mario Nieto, director adjunto de Operación Grupo CISA, si es tan amable, por favor. Y por favor con la maestra Marcela Adriana Basurto Acevedo, si es tan amable.
Listo, pues muchas gracias.